solo mueres una vez, pero estarás muerto durante mucho tiempo. De todos los ruidos por el hombre, la ópera es la más cara, te lo aseguro. Un tonto educado es más tonto que uno sin educación. Eso debe estar bien, porque no entiendo una palabra. Cualquiera puede ser un hombre honorable y sin embargo escribir mal el verso. Muy buena gente, pero mal poeta. Prefiero un vicio interesante a una virtud que aburre. Si te haces entender, siempre estás hablando bien. De todas las locuras, no hay nada mejor que querer hacer del mundo un lugar mejor. Las dudas son más crueles que la peor de las verdades. Demasiada prisa nos lleva al error. El amor es un gran maestro. Nos enseña a ser lo que nunca fuimos. La gente pasa la mayor parte de su vida preocupándose por cosas que nunca pasan. Quiero que la gente sea sincera. Un hombre de honor no debería decir una palabra que no provenga directamente de su corazón. Los árboles que tardan en crecer producen la mejor fruta. Deberíamos mirarlos antes de juzgar a los demás. Un tonto docto es más tonto que un tonto ignorante. La mayoría de las personas muere a causa del remedio en lugar de la enfermedad. Las personas de calidad lo saben todo sin haber aprendido nada. Es una locura insuperable tratar de mejorar el mundo. Sin bailar un hombre no puede hacer nada. La prueba del verdadero amor es ser implacable en la crítica. Somos fácilmente engañados por aquellos que amamos. El hombre, te puedo asegurar, es una criatura desagradable. No es solo de lo que hacemos que somos responsables, sino también de lo que no hacemos. A veces siento algo parecido a la ira ante la moral corrupta de esta era. Uno debe mirarse mucho a sí mismo antes de pensar en condenar a los demás. Es una empresa extraña hacer reír a personas respetables. Las personas respetables no ríen. Cuán fácil el amor nos hace tontos. Debió haber matado a muchos hombres por haber ganado tanto dinero. Grande es la fortuna de aquel que posee una buena botella, un buen libro y un buen amigo. El proceso de maduración de convertirse en escritor es similar al de una ramera. Primero lo haces por amor, luego por unos pocos amigos y finalmente solo por dinero. Muchos escritores también en nuestra época que les pasa lo mismo. Cual menos merezcamos la buena fortuna, más la esperamos. El mundo, querida Agnes, es un asunto extraño. La razón perfecta evita todos los extremos. Los hombres malvados pueden morir, pero la malicia nunca. Nuestro amigo Molière, Jean-Baptiste Poquelin, el autor de estas frases, que eran verdad en 1600 y siguen siendo verdad ahora. Pero la comedia es la otra cara de la tragedia, y la tragedia es la otra cara de la comedia, por las mismas razones que el hombre creó la tragedia,
Por esas mismas razones, creó la comedia. Con la tragedia se sube espiritual y poéticamente a la morada de los dioses, y con la comedia se baja a la tierra y a la carne de los hombres. Obvio, la tragedia es trascendental. En ella hay poesía, muerte, catarsis, expiación, castigo, dolor, transformación, enfrentamiento de fuerzas. Entre los griegos aparece primero la tragedia y después aparece la comedia. Y entre las dos, el drama satírico, que era una especie de tragedia cómica. ¿Pero qué es la comedia? Claro, la comedia es burla, risa, mofa, sátira, ridículo, grotesco, farsa, crítica, alegría, mímesis. El primer gran comediógrafo, hace 2500 años, es Aristófanes. Y ya en esa época se critica lo más sagrado, se critica a los dioses, se critica a los filósofos, los héroes, los políticos, se critican todas las personas. Siempre la comedia lo ha permitido, el teatro ha permitido la crítica, que la realidad sea un espejo para ver los vicios de la humanidad. Pero en la modernidad aparece nuestro amigo Molière, 1622, 7 años después de la muerte de Shakespeare, aparece en Francia, en París, y muere en 1673. Actor, dramaturgo, empresario. Pero Molière es libertino, obsceno, librepensador. ¿Cómo puede ser un cómico distinto a un librepensador? También es crítico, cómico. La sátira está en la flor de sus labios. Por eso la iglesia lo denomina demonio en sangre humana. Qué honor para Molière que la iglesia le haya dicho eso, sobre todo la iglesia de la época. A Molière se le denomina el sátiro francés. En su epitafio de muerte dice lo siguiente: aquí yace Molière, el rey de los actores. En estos momentos hace de muerto, y de verdad que lo hace bien. Molière se burló hasta de la muerte, y con estas letras siguió burlándose hasta hoy de la muerte, porque son la verdad de un cómico. Molière abandonó su profesión lucrativa, era tapicero real como su padre, y la dejó para dedicarse al teatro y para andar con una compañía, representando tragedias de Corneille y Racine, que eran trágicos de la época, afamados. Y Molière quería ser como ellos, pero a Molière no le funcionó la tragedia, y fue descubriendo y llegando a su sino, que era la comedia. La primera obra con la que tuvo una importante y verdadera fama fue Las Preciosas Ridículas. Luego escribe Escuela de Mujeres. Molière adaptó la comedia del arte, la que nació en Italia, a las formas convencionales del teatro francés. Y Molière le escribe a los médicos, El enfermo imaginario, El médico a palos, una serie de obras en las que critica a los médicos de la época, porque parece que eran demasiado malitos. No curaban de una pecueca, según parece. Los médicos de aquellas épocas, porque los médicos de ahora son muy buenos. También escribe Molière Tartufo. Y en Tartufo critica la devoción, critica la iglesia, critica a los curas. Incluso las primeras representaciones
las hace él y se pone una sotana de cura. Y por eso es conminado a no volverla a presentar 5 años por la iglesia y por el rey, porque estaba criticando lo más preciado, los hipócritas, los farsantes de la época. De esas preciosas ridículas él critica a las mujeres, pero las mujeres superficiales, aquellas que son muy bonitas, pero no tienen nada en el coco. Pero bueno, se ensaña contra ellas. También escribe El Misántropo. Es una obra sobre la franqueza, el burgués gentilhombre. Él representa allí el desmesurado afán de quedar bien ante la sociedad. Eso que le pasa a tantas personas ahora y en todas las épocas. Quedar bien, así interiormente no estén tan bien. ¿Qué tal el avaro? En el avaro el deseo de atesorar, la mezquindad, el egoísmo. Eso que es ahora tan abundante. Todos nuestros ricos son avaros. Viven guardando dinero en sus cuentas y poco para compartir con la sociedad. Y eso se está viendo en estas épocas. Otra obra de Molière, Las sabias mujeres. Allí critica la falsa erudición, enfrenta la naturaleza a la razón ilustrada. Molière odia la pedantería de los falsos sabios, la mentira de los médicos ignorantes y la pretenciosidad de los burgueses que se enriquecen. Sus temas son enredos y malentendidos. Los enciclopedistas, la ilustración, critica el contexto social, expone las debilidades de la naturaleza humana, critica a esas personas desmesuradas y las muestra con rasgos exagerados. Él está contra todo exceso, defiende la moderación y el equilibrio. Pero bueno, como todo ser humano, un comediante también le llega al final. Cuando un día está representando el enfermo imaginario, representando a Argan, sufre un colapso. ¡Oh! Todo el mundo cree que es del personaje, pero no. Y se lo llevan para su casita. Desde aquella época hay un tabú con el color amarillo. Pero no fue el color amarillo, dicen los médicos, no. Fue la pulmonía que